vamos a resolver una ecuación de segundo grado devolviendo las dos soluciones en una sola llamada. Vamos a plantearnos primero cómo sería el programa principal. Fijaros, yo quiero resolver una ecuación de segundo grado. ¿Qué necesito para resolver una ecuación de segundo grado? ¿Me lo podéis decir? Los coeficientes de la ecuación, que se llaman normalmente a, b y c, ¿no? Es decir, supongamos que yo tengo la ecuación ax cuadrado más bx más c. Y la tengo que resolver. Por lo tanto, me tienen que dar la a, la b y la c. Esos serían parámetros de entrada. De entrada, yo tengo que darle la a, la b y la c. ¿Qué parámetros son los parámetros de salida? Pues los parámetros de salida serían las soluciones. Vamos a llamarle, por ejemplo, x1 y x2 soluciones. Por lo tanto, la función que me resuelva la ecuación de segundo grado debe tener como parámetros de entrada 3 valores reales y como parámetros de salida 2 valores reales. Es decir, su invocación sería la siguiente. Vamos a suponer que yo digo, voy a llamarle por ejemplo solución ecuación segundo grado. ¿Qué necesita de entrada? Pues necesita de entrada el parámetro A, el parámetro B y el parámetro C. ¿Y qué necesita de salida? Pues hemos dicho que necesita la x1 y la x2. ¿Sería esta una posible invocación? ¿Sería esta una posible invocación a la función ecuación de segundo grado? Suponiendo que tuviéramos definidas, lógicamente, las variables a, b, c, x1, x2. ¿Sería esto una invocación factible? ¿Qué deben llevar? Deben llevar un ampersand. A, b y c son parámetros de entrada y funcionan como han funcionado hasta ahora los parámetros de entrada. x1 y x2 son parámetros de salida y como son parámetros de salida deben llevar delante un ampersand. Esta es ahora la invocación a la ecuación de segundo grado. Yo le doy 3 valores de entrada y me devuelve 2 valores de salida. Para los valores de salida necesito obligatoriamente ponerles por delante un ampersand. ¿Cómo queda entonces el prototipo? Voy a copiarlo para que no haya lugar a dudas. Lo voy a poner aquí. Pues el prototipo queda de la siguiente forma. Esta función no devuelve nada por su nombre. Por eso es void. El primer parámetro A es doble. El segundo parámetro B es de tipo doble. El tercer parámetro C es de tipo doble. ¿Y el cuarto parámetro de qué tipo es? Doble asterisco. Y el quinto y último es de tipo doble asterisco. Me cojo el prototipo y me lo llevo a funciones. ¿Cuánto valen ahora? ¿Qué nombre le damos a los parámetros de entrada? Bueno, pues le podemos dar los nombres que queramos. Voy a darle, por ejemplo, P, Q y R a los coeficientes de la ecuación de segundo grado. ¿Y a las soluciones? Pues, por ejemplo, le voy a dar X e Y. Tengo que resolver dentro del código de esta función el que dado 3 valores P, Q y R me devuelva las soluciones de la ecuación de segundo grado. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues recordemos que la ecuación de segundo grado era menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido 2a, ¿no? Supongo que más o menos todo el mundo se acuerda, así que vamos a ir haciendo las cuentas. Esto lo voy a poner aquí para que se vea bien. Y por tanto, voy a hacer primero b cuadrado. b en mi caso es q. Q cuadrado, pues q por q. Menos 4ac, pues menos 4 por p y por q, no, por r. Eso es lo que llamamos el discriminante. ¿Acordáis, no, del discriminante? A esto hay que hacerle la raíz cuadrada. Pues nada, la raíz cuadrada. Y a esto hay que ponerle menos b por delante. Es decir, menos q. Y una de las soluciones es con el más, menos q más la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido todo, dividido todo por 2a. Es decir, 2 por p. Si quisiera ponerlo como tú dices, habría que utilizar la función POW. Así sí. Tanto SQRT como POW, como dice vuestro compañero, está en math.h.
Luego tanto, habría que, en funciones.h, incluir... Esto es la primera de las soluciones. La segunda de las soluciones, la voy a poner ya abajo, sería exactamente lo mismo, pero donde hay un más, aquí, pondría un menos. También hay un problema porque, como sabéis, la ecuación de segundo grado puede tener soluciones imaginarias y si el número que está dentro de la raíz, que es el discriminante, fuera negativo, la raíz cuadrada nos daría un error y nos diría que no se puede hacer la raíz cuadrada de un número negativo. Pero bueno, insisto que eso no es un problema que ahora mismo estemos comprobando. Es decir, que para hacer este problema bien, pues habría que comprobar que la raíz cuadrada efectivamente se puede calcular. Bueno, pero vamos a lo que vamos, que es lo que me interesa a mí, que es el tema de los punteros. Estas son las dos soluciones. Y las dos soluciones quiero guardarlas ¿en qué? ¿En qué variables? En x y en y. Pero yo puedo utilizar aquí, poner aquí x y aquí poner y. Bueno, ¿yo puedo poner x y aquí? No. ¿Qué tengo que hacer? No se puede poner porque lo que está a la derecha, esto de aquí, ¿de qué tipo es? Un número doble. Vale. Y si yo pongo x, ¿x de qué tipo es? Claro, pero es que si no le pongo el asterisco arriba no es un valor de entrada-salida. Entonces, ¿qué tengo que ponerle aquí? Un asterisco. Y aquí otro asterisco. Entonces diría, el contenido de x es igual a tal. El contenido de y es igual a tal. Y ya está. No tengo que poner return, como vuestro compañero ha dicho. Porque el return se pone cuando yo tenía una función que devolviera algo. En el nombre de la función. Pero esto no devuelve nada en el nombre de la función. Entonces, si la ecuación tiene solución, insisto, estoy suponiendo que la a no vale 0 y que el discriminante es positivo, por tanto la raíz cuadrada existe, esta función calcula las soluciones de una ecuación de segundo grado dados sus coeficientes a, b y c. Vamos a probarlo. Vamos a darle valores. Por ejemplo, ¿alguien sabe una ecuación de segundo grado que tenga solución seguro? La vale 1, la b vale... ¿cuánto? Menos 1, b cuadrado menos 4ac, luego si la c es negativa va a salir positivo, ¿no? Bueno, fijaros que no he impreso las soluciones, voy a ponerlo aquí. Esto da lugar siempre a mucho problema, porque ahora cuando yo quiero imprimir las soluciones, alguien puede pensar que las variables x1 y x2 tengo que ponerle cosas raras delante, asterisco, ampersand, no. Las variables x1 y x2 son variables como las de siempre. Aquí no pongo ni x1 ni x2 con asterisco, ni ampersand, ni nada por el estilo. Son variables como las de antes, exactamente iguales que las de antes. ¿De acuerdo? Lo único que pasa es que cuando las he invocado, para que me devuelvan algo, tengo que ponerle un ampersand delante. Bueno, vamos a ejecutarlo ahora, a ver si va o no va. Pues salen 3 y menos 2 la solución. Repasamos. Quiero hacer una función que devuelva dos cosas. En este caso, las soluciones de la ecuación de segundo grado. Y como yo quiero que devuelva dos cosas, no tengo más remedio que ponerle ampersands para que las variables me vengan devueltas con un valor. Podéis hacer la prueba, y es que si yo le quito este ampersand aquí, le quito este ampersand aquí, me voy a funciones y le quito los asteriscos que hay aquí y aquí, aunque yo calculara x y y aquí, cuando devolviera el programa principal, no se habrían modificado la x1 y la x2 en absoluto. Seguirían valiendo basura. ¿Por qué? Pues por lo mismo que pasaba antes en intercambio, que cambiaba los valores dentro de la función, pero cuando volvía al programa principal, aquello no se había tocado. Entonces, el ampersand es imprescindible, y el ampersand solo aparece en la invocación de las funciones. Solo aparece ahí. Pero claro, el que aparezca aquí un ampersand conlleva una revolución, por así decirlo, en el código de las funciones. De forma que, prototipo. Ahora el prototipo de la función tiene 3 parámetros, como los de antes, y 2 parámetros más,
que son los de entrada-salida, y que se deben de definir como direcciones de memoria donde se guardan dobles. ¿Cómo se definen direcciones de memoria donde se guardan dobles? Poniéndole un asterisco. Y en la función, pues claro, tenemos la variable x y la variable y, que no son como las de antes, son variables punteros. Entonces, aquí se pone un asterisco para indicar que es una variable puntero. Y aquí dentro, cuando se usa la x y cuando se usa la y, pues hay que ponerle por delante un asterisco para indicar el contenido de x y el contenido de y. Como vemos aquí en esta función, los parámetros x1 y x2 son parámetros solo de salida. No tienen por qué tener ningún valor anterior. En la función intercambia, x y y eran valores de entrada-salida. De entrada-salida, es decir, tenían un valor inicial y devolvían otro distinto después. No se distingue. Como veis en C no se distingue en ningún sitio si son valores de entrada-salida o valores solo de salida. Lo único que cambia es a la hora de llamarlos. Aquí x1 y x2 no tienen ningún valor. Y antes, cuando llamaba intercambia, la A y la B sí tenían valores iniciales. ¿Qué pasa con todo lo que hemos visto antes, por ejemplo, de los struct? ¿Se pueden utilizar los punteros con los struct? ¿Puedo devolver yo un struct como parámetro de entrada-salida? Se puede, sin ningún tipo de problema. Lo único que pasa es que el struct entonces se define como un puntero al tipo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver, y así de camino repasamos lo de la semana pasada. La semana pasada vimos la definición de struct, de estructuras. Por ejemplo, definimos el tipo persona. ¿Qué era el tipo persona? Pues el tipo persona estaba compuesto por los campos nombre, apellidos, edad y sexo. Y así nosotros teníamos en un solo tipo, propiedades distintas. Teníamos dos cadenas de caracteres, un entero y un carácter. También definimos lo que llamamos un array de struct, un array de registro. Por ejemplo, aquí definimos un array de registro. Pusimos lista de personas, sirve para guardar maxper, que era una constante definida como 100, para guardar 100 personas en un array. Bueno, nosotros hicimos aquí un método lePersona que devolvía una persona. ¿Lo veis? Esto lo hicimos. Lo vamos a repetir ahora, pero de otra manera. Hicimos un método escribePersona que recibía una persona y escribía en pantalla sus valores. Vamos a ver lePersona, que debe estar por aquí. ¿Qué hacía lePersona? Bueno, pues lePersona pedía por teclado un nombre, lo guardaba en p.nombre, así accedíamos al campo nombre de la persona P que había creado, lo mismo con apellidos, con sexo y con edad. Y entonces la persona P se leían sus atributos, sus campos aquí, y era devuelta en el nombre de lePersona. En el programa principal, yo lo que hacía era creaba una lista para guardar personas, y iba leyendo las personas y le iba guardando en la lista. Bueno, pues para hacer esto en C, habría que hacer un lePersona donde la persona se devolviera como parámetro de entrada-salida. No se devolviera en el nombre de la función, sino como parámetro de entrada-salida. Voy a hacer, y así de camino practicamos struct y puntero. Lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Voy a hacer otro método lePersona que la persona la va a devolver como parámetro de entrada-salida. Le voy a llamar lePersona2 para distinguirlo del otro. lePersona2, donde la persona a leer va a ser un parámetro de entrada-salida. Es decir, el prototipo de la función será ahora persona asterisco. Porque los asteriscos no solo definen punteros a int o a doble, los asteriscos definen punteros a todo.
Y ahí lo que estoy diciendo es que LePersona va a devolver una persona como parámetro de entrada-salida. Y por tanto, va a ser una función void. Fijaros que lo único que he hecho de alguna forma es intercambiar el void que estaba aquí, lo he puesto aquí, y la persona que estaba aquí, la he puesto aquí. Claro, pero para poner persona como parámetro de salida, obligatoriamente tengo que ponerle un asterisco para decir que es un parámetro de entrada-salida. Me voy a mis funciones.cpp, donde yo tenía LePersona, y la voy a copiar tal cual. Ahora se llama LePersona 2. Devuelve void y recibe un asterisco de persona. Ahí lo tenemos. Ahora ya no me hace falta definir aquí persona, ya la tengo. ¿Cuál es el problema? Pues que claro, ahora P no es una persona, ahora P es un puntero a persona. Y si yo quiero acceder al nombre de esa persona, asterisco. ¿Y si quiero acceder a los apellidos? Pues asterisco. ¿Y si quiero acceder al sexo? Pues. Y por supuesto la edad. ¿Alguien sabe por qué estoy poniendo paréntesis? ¿Por qué no pongo asterisco P punto nombre? El asterisco solo afecta a P. Efectivamente, es que la prioridad del asterisco y del punto como operador son distintos. Entonces tengo que decirle que devuelva el contenido del P y a eso le hallo el nombre. Y por eso tengo obligatoriamente que poner los paréntesis. ¿Me hace falta el return P? No, ya no me hace falta el return P. Esta función hace lo mismo que la otra, exactamente lo mismo, pero no se invoca igual. Vamos al programa principal. Yo antes podía hacer cosas como esta. Voy a copiar. Anteriormente yo llamaba LePersona así. La persona que leía se devolvía en el nombre de la función y se asignaba a la lista. Ahora no puedo hacerlo así, porque ahora cuando yo llame a LePersona 2, la persona se va a devolver en el argumento de la función. Por lo tanto, ¿qué tengo que poner aquí? Un ampersand de una variable de tipo persona. ¿Tengo alguna variable de tipo persona definida? Voy a mirar. Sí, tengo P de tipo persona. Fijaros bien que es P, no asterisco P ni ampersand P. P de tipo persona. Pues me vengo aquí y leo persona P. ¿Y cómo le asigno a la posición I de la lista la persona que acabo de leer? Es decir, mirad aquí arriba, yo lo que quería hacer es que en la posición I de la lista estuviera la persona que leía. ¿Cómo hago eso ahora? ¿Cómo hago que en la posición I de la lista esté la persona que he leído? Repito la pregunta. La persona que he leído, los datos, nombre, apellido, tal, ¿dónde está? En P. La persona que he leído está en P. Si yo quiero que en la posición I de la lista esté P, ¿qué tengo que hacer? Pues igual a P, claro. Vuelvo a decirlo. No ampersand P, no asterisco P. No, no. P. El ampersand solo debe estar aquí, en la invocación. Ahí es el único sitio donde debe estar, en ningún otro sitio más. ¿Y dónde deben estar los asteriscos? Los vuelvo a enseñar. Aquí, en el prototipo, para decir que persona es de entrada-salida. Y, por supuesto, en la cabecera de la función, que debe ser igual a la del prototipo. Y cada vez que yo utilice P, un asterisco por delante. ¿Se le ocurre a alguien una solución para que el ejemplo que he hecho antes de la ecuación de segundo grado, que devolvía dos soluciones, no necesitara usar variables de entrada-salida? Es decir, que las soluciones no se devolvieran como parámetros de entrada-salida en la función. ¿A alguien se le ocurre una solución? Fijaros bien, el problema que teníamos antes era que yo decía, bueno, hay pocos problemas donde una función tenga que devolver dos valores.
Por ejemplo, la ecuación de segundo grado es un caso que podemos llamar paradigmático, ¿no? Una ecuación de segundo grado tiene dos soluciones y si yo quiero hacer una función que devuelva esas dos soluciones, obligatoriamente, entre comillas, necesito parámetros de entrada y salida. No es verdad. Habría una manera de que una función me devolviera las dos soluciones de una ecuación de segundo grado sin necesidad de parámetros de entrada y salida. Y os estoy preguntando cómo. ¿Qué tendríamos que hacer? Usar un struct. Si nosotros usamos un struct que tenga dos campos dobles, nosotros podríamos devolver la función, el struct, y entonces no habría problema porque solo devolveríamos un struct que tuviera como primer campo la solución primera y como segundo campo la solución segunda. Luego, incluso para los casos en los que yo tenga necesidad de funciones que me devuelvan 2, 3 o más parámetros de entrada-salida, incluso en esos casos se puede hacer mediante una función que devuelva un struct con las soluciones que me corresponden.